Alberto Garzón, buenos días. Hola, muy buenos días, muchas gracias. Mucho se habla hoy de las reuniones que tiene el presidente, no sé si ahora tiene el teléfono habilitado, si ha recibido alguna llamada. Ahora mismo está apagado, pero por respeto al programa. Pero no me ha llamado Mariano Rajoy, sí me llamó ayer la vicepresidenta. Lo que ocurre es que coincidió que estaba yo en un acto de coloquio con la gente del barrio en el centro de Madrid y no pude coger, y por lo tanto le transmitieron el mensaje de que llamaría más tarde, y de momento todavía no hemos podido hablar. Si le dice de acercarse a Moncloa para hablar con el presidente sobre el asunto catalán. Bueno, yo estoy dispuesto a hablar como Izquierda Unida, lógicamente, con todo el mundo, pero nos parece que primero habría que ver un poco cuál es la cuestión del método, porque tanto en cuestión de método como de contenido esto está siendo bastante sorprendente la improvisación del presidente, de primero llamar a unos, después a otros, después no está muy claro a quién va a llamar, y esto para una cuestión de Estado parece un método un poco extraño. Y después de contenido, naturalmente nosotros lo que vamos a decir a todo el mundo, en público y en privado, es nuestra propuesta, y nuestra propuesta es: creemos que esto es un problema de Estado, que hay que solucionarlo por la vía de facilitar un referéndum en Cataluña para que el pueblo catalán pueda decidir, y al mismo tiempo nosotros, como fuerza no independentista, defendemos explorar la vía de un Estado federal, y creemos que eso se sustenta en que las clases populares de Cataluña sufren los mismos problemas que las clases populares del resto de Europa: desahucios, crisis, problemas ecológicos, retos medioambientales, y eso es mejor afrontarlo desde la cooperación y construyendo un Estado conjunto. Entonces, ese mensaje se lo trasladaríamos en cualquier caso y en cualquier lugar, desde luego, a quien quiera escuchar. Lleva tiempo clara esa opción de Izquierda Unida, siempre ha apostado por ese referéndum, aunque luego usted siempre ha dicho que pediría el no. Pero en todo caso, si habría que negociar, si habría la necesidad de dialogar, con esa parte del independentismo en el que habla de romper con España, en el que no van a hacer caso a las leyes, a la Constitución, al Tribunal Constitucional, ¿cree que se puede negociar de algo? Bueno, yo espero que sí, y de hecho creo que además los números de las últimas elecciones manifiestan que no hay una mayoría de votos que quiera la independencia. Una vez incluso entendemos que las elecciones fueron plebiscitarias, no hay una mayoría de votos independentistas, y además que eso tendría que dilucidarse claramente en un referéndum, que es donde la gente opina exactamente de la cuestión y no de otra. Nosotros hacemos un llamamiento a todas las fuerzas democráticas, ayer mismo mandamos una carta a todas las fuerzas para establecer una mesa de diálogo y negociación, porque estamos ante un problema político, y cuando estamos ante un problema político no se puede resolver ni por los tribunales, ni poniendo un dique de contención, ni mucho menos sugiriendo interpretaciones belicistas del artículo 155. La solución siempre va a tener que ser la política, y la política empieza cuando nos reunimos todos y nos ponemos a hablar de política, de cuál es la solución, y yo creo que la vía de un Estado federal es la síntesis que puede llegar a resolver un problema que desde luego existe, es el cúmulo de una serie de circunstancias y procesos anteriores, pero que hay que dar una respuesta desde ya. Hasta que llegue ese diálogo, esa posible negociación de ver qué hacemos con Cataluña en este caso, se habla mucho de ese artículo 155 que usted mencionaba. ¿Cree que sería un error? ¿Qué alternativa pondría a corto plazo? Yo sí creo que sería un grave error, no un pequeño error, un grave error, porque estamos hablando de poner en marcha un instrumento jurídico para resolver, entre comillas, un problema político, y eso nunca funciona. Al contrario, eso lo que hace es retroalimentar en el otro lado las ganas de desaparecer del espacio español. Entonces, al final lo que estamos viendo, y lo vimos en las elecciones catalanas, es una retroalimentación entre las posturas radicales de Rajoy y las posturas radicales de los independentistas, que eso nos lleva a un callejón sin salida, y por lo tanto cualquier instrumento que no pase por la negociación política me parece un grave error. Me parece más sensato afrontarlo facilitando un referéndum y haciendo un debate político de gran escala para que aquellos que no somos independentistas podamos defender que la gente que sufre desahucios en Cataluña tiene los mismos problemas que los que lo sufren en Málaga, y creo que eso sería el no a la independencia, pero eso sí, buscar una fórmula de modelo de Estado que permita el respeto a la identidad nacional, pero que permita poner en común a los problemas de las clases populares y sus soluciones. Es el enfoque que nosotros damos. Creemos que Rajoy y más son parte del problema y no pueden ser parte de la solución. Vamos a entrar ya en asuntos de pre-campaña, de campaña, con la mirada puesta en las elecciones del 20 de diciembre. Usted arrasó las primarias de Izquierda Unida, ahora arrasa las de Ahora en Común. ¿Ya tienen claro cómo se va a llamar finalmente esa candidatura? Bueno, yo soy el candidato de Izquierda Unida, que nos presentamos a las candidaturas de Ahora en Común, Unidad Popular, que es un espacio de confluencia donde no solo está Izquierda Unida, sino que hay otros partidos como la Junta Aragonesista, Decide en Común, CLIAS, y sobre todo gente que no está organizada en partidos, sino
que proviene de movimientos sociales, activistas antidesahucios, etcétera. Y entonces se trata de sumar en una candidatura de izquierdas, ecologista, feminista, con un programa nítido con el que presentarse a las elecciones. La forma que tenga la papeleta está por decidir, pero lo que sí está claro es que nadie va a tener ningún tipo de confusión, porque va a saber dónde está la gente de Izquierda Unida, va a saber dónde está la gente de Chunta Aragonesista, va a quedar muy claro en la papeleta cuando se decida, y lo único que nos interesa es ahora tener la capacidad de llegar a todos los barrios de España, explicar nuestro programa económico, nuestro programa político, para convencer a la ciudadanía de que la salida de este momento tan grave es por la izquierda. ¿Cuántas veces le habrán preguntado cómo piensan diferenciarse de Podemos? Bueno, me lo han preguntado muchas veces, naturalmente, pero no es tan difícil, porque Podemos y nosotros somos un proyectos políticos distintos. Lo que ocurre es que tenemos espacios en común, programáticos, que a nosotros nos daban la impresión de que podían servir para ir juntos, colaborando y cooperando desde el respeto, mutuo reconocimiento. Finalmente eso no pudo ser, Podemos cerró la puerta a ese acuerdo, consideró legítimamente, desde luego, que había que ir solos, ellos consideraban que solos podían resolver los problemas actuales, nosotros estábamos en desacuerdo, pero lo respetamos y construimos desde nuestra independencia. Y creo firmemente y honestamente que tenemos un programa económico y político mucho más realista y mucho más adecuado a los problemas que tiene actualmente la ciudadanía, y hemos puesto la propuesta del trabajo garantizado por encima de todo, propuesta que no existe, por ejemplo, en Podemos, que a nosotros nos parece relevante. No obstante, la campaña no la vamos a hacer en términos ni de Podemos ni de ninguna otra fuerza. Nuestro enemigo son las políticas que han recortado en sanidad, en educación, las que nos han generado ese desempleo, y eso no lo ha hecho Podemos, eso lo han hecho los partidos del Partido Popular y el gobierno también de Zapatero en las últimas épocas. Contra eso vamos a decir que hay alternativas, y por eso nuestro ejercicio es fundamentalmente pedagógico, respetando naturalmente al resto. ¿Qué le pasa por la cabeza cuando ve los sondeos que no le dan muy buenos datos a Izquierda Unida? Bueno, nosotros partimos de una situación muy complicada. Hemos estado en situaciones peores porque hemos pasado travesías por el desierto sin cantimplora, eso a lo largo de la historia. Quienes se enfrentan al poder e intentan enfrentarse, como hacemos nosotros, con las empresas que nos desahucian, con las empresas que nos suben el recibo de la luz, evidentemente luego hay un coste y nos lo pone más difícil que si fuéramos a favor de la corriente. Pero siendo así, y teniendo presente que cuando yo acepté ser candidato a la presidencia del gobierno estábamos en torno al 3%, lo que notamos son dos cosas: una subida ligera y modesta en las encuestas. Hoy mismo conocíamos una encuesta que nos daba un 6, ayer otra que nos daba un 7, son resultados modestos pero que indican una tendencia. Y sobre todo algo muy importante, yo estoy palpando en la calle que la gente está animada y entusiasmada por votar una candidatura claramente de izquierda rupturista como es la nuestra, con un programa claro que diga las cosas claras, y que si hay que llamar ladrón al ladrón, se le llama ladrón, pero tenemos que tener un programa político y económico detrás que sustente y que la gente vea que hay alternativas. Entonces, en ese sentido yo me siento muy fuerte, porque lo que estoy viendo es que tenemos un espacio muy amplio para, evidentemente, influir en la transformación de este país. Yo me siento fuerte, usted no está cansado, ¿verdad? Yo no estoy cansado, es decir, evidentemente tenemos unas agendas todo el mundo, pero la situación es tan compleja, la situación es tan dramática, que todos tenemos que dar todo lo posible, asumir las responsabilidades, y eso implica, pues desde luego, ir a por todas. Señor Garzón, en 2011 ustedes obtuvieron 11 diputados, que fue un gran éxito, seguramente aprovechando el desplome del Partido Socialista de Zapatero. Y venían de tener 2, es decir, la subida fue importante. Sin embargo, en estos últimos años, estos últimos meses en los que usted está liderando el partido, ha abierto la posibilidad de que hubiera una confluencia a la izquierda con Podemos, y eso ha sumido en una crisis a Izquierda Unida, evidente, aunque ahora dice, y es cierto, que los nuevos sondeos empiezan a repuntar, y es verdad que Izquierda Unida empieza a volver a crecer. De alguna manera la izquierda se ha desmembrado, y usted tiene que reconocer que es responsable de haber abierto esa crisis que motivó, por ejemplo, la desaparición de Izquierda Unida en Madrid, donde era la tercera fuerza política, tanto en la Comunidad como en el Ayuntamiento, y ahora no tiene ni un solo diputado. ¿Qué autocrítica hace? Porque si alguien representó y encarnó la confluencia con Podemos, fue usted. Sí, yo no estoy de acuerdo con el diagnóstico, fundamentalmente por el hilo de causalidad que establece, porque evidentemente nosotros hemos pasado, como decía, una situación dura, una situación en las encuestas que fue muy dramática, pero nosotros la confluencia la hemos tenido siempre en el ADN. Nosotros, cuando proponemos hacer una candidatura para las generales que incluya a Podemos, incluya a otras fuerzas, en un espacio cómodo donde cada uno pueda sentirse de su organización, pero colaborando codo con codo, es después de las municipales.
justo en el momento en el que entendemos que los éxitos municipales de, por ejemplo, Ahora Madrid, se podían repetir en diciembre. En Ahora Madrid, nuestro concejal de Hacienda es de Izquierda Unida, la portavoz es de Podemos, la de Movilidad es de ECUO. Era un ejemplo de trasladar a diciembre, pero Podemos dijo que no. La crisis, entre comillas, en todo caso, de Izquierda Unida era antes, es decir, como yo decía, ya cuando yo soy candidato íbamos en el 3% de las encuestas. Entonces el ejercicio de causalidad es invertido. Bueno, pero el último referente son las elecciones. Las encuestas dicen lo que dicen. Habrá que ver en las elecciones lo que pasa. Pero evidentemente las elecciones, que nos dieron unos resultados muy buenos en el ámbito municipal y bastante malos en el ámbito autonómico, con excepción de algunos lugares como Asturias, lo que nos dijeron fue que efectivamente teníamos que hacer un ejercicio de renovación. Y nosotros hemos hecho un ejercicio de renovación que cristaliza con algo muy importante, a mi juicio. Que alguien como yo, que hace 4 años era un militante de base de Izquierda Unida, que participaba en el 15M y que no tenía ninguna vinculación con la política institucional, hoy sea candidato a la presidencia del gobierno. Esto no ha pasado en ningún partido. Es muy difícil que esto hubiera pasado antes. Y es por un proceso de renovación de Izquierda Unida muy profundo y con el que la gente, yo creo que está contenta. Es verdad que las elecciones son en 2 meses. Yo creo que vamos a tener mejor resultado del que ahora mismo tenemos en la cabeza. Pero si fueran dentro de un año, todavía mejor. ¿Y usted le reprocha algo a Pablo Iglesias, su amigo, de no haber llegado a un acuerdo? No le reprocho nada, pero no se trata de una cuestión de rencor o de sentimientos. Yo respeto su decisión, creo que se equivocó, no solo él, sino naturalmente su organización, al renunciar a ir en una unidad popular, una unidad de las izquierdas, porque lo que estamos viendo en la calle, pero también en las encuestas, hoy salía una encuesta en la que la mayoría de la población decía, sobre todo en los votantes de izquierdas, incluidos los votantes del PSOE, que le hubiera gustado una confluencia de izquierdas. Yo creo que se equivocaron ahí, pero desde luego esto es política, hay que separar lo personal, en lo que nos podemos llevar muy bien, de lo político, en lo que tenemos discrepancias, y en este caso una discrepancia evidentemente enorme. Buenos días, señor Garzón. A primeros de año, cuando las encuestas le daban a Podemos muy por encima del 20%, se acercaba al 30%, y a Izquierda Unida le daban apenas el 3, el 4%, usted nos dijo en una entrevista en 20 minutos, hay una cosa que tiene Podemos y que no tiene Izquierda Unida, ser nuevo. Eso se ha acabado, ya no es nuevo, porque ahora las encuestas, usted citaba una de esta misma mañana, a ustedes les están dando casi el 7 y a Podemos le está dando ni siquiera el 14. ¿Qué les ha pasado? Pues el tiempo es lo que tiene, que tanto en la edad biológica de las personas como en la edad política transcurre y hace viejo a todo el mundo. Pero tan en política en pocos meses. Estamos viviendo un tiempo histórico de un tiempo acelerado, un tiempo en el que las cosas pasan ahora en una semana lo que antes pasaban en años, y evidentemente esto está siendo muy volátil. Nadie tiene capacidad de predecir lo que va a pasar en diciembre, pero nadie pudo imaginar ni la subida enorme de Podemos, ni la subida posterior enorme también de Ciudadanos, ni los resultados municipales. Nadie se podía imaginar que en este país ciudades como Madrid, Santiago, Coruña, Zaragoza o Barcelona, ciudades muy importantes con mucha población, fueran ahora gobernadas por candidaturas de izquierdas rupturistas. Eso es el signo de los tiempos. Entonces sí que es verdad que cuando hay una crisis de esta envergadura, la gente intuitivamente, vamos a decir, busca algo nuevo. Y en ese sentido, aquello que parezca nuevo tiene como una especie de bonus para empezar la partida. Pero eso se pasa, porque al final, más allá de la imagen y más allá de los discursos y de la retórica, lo que imperará siempre son las políticas. Y las políticas se escriben en papeles. Pero quiere decir que Podemos fue una moda, en su opinión. Bueno, Podemos... y poco duradera. Todos los partidos ahora mismo que están, estamos viendo las encuestas, cómo suben y cómo bajan, tienen un elemento muy fundamentalmente de imagen. No quiere decir que sea falso, quiere decir que la política hoy en día se está haciendo en el escenario fundamentalmente visual. Eso lo estamos viendo claramente en los últimos años, y eso tiene un impacto porque es como si la lógica de la moda hubiera contaminado la lógica de la política, y eso naturalmente implica también que los resultados de corto plazo de la moda también se implican a los resultados de la política. Enrique. Sí, buenos días. En Portugal se acaban de celebrar unas elecciones. ¿Por qué os da la tos siempre que empecéis a preguntar? Porque venimos con la tos puesta, porque es viernes. Tengo que hacer un estudio porque menos Maite, venís los dos tosiendo. En Portugal se acaban de celebrar elecciones. El Partido Socialista, más el Bloco de Esquerda, más el Partido Comunista Portugués, suman mayoría absoluta en el Parlamento. Hay en estos momentos una discusión sobre quién será el encargado de formar gobierno, puesto que en Portugal esta prerrogativa corresponde al presidente de la República, no es automático. El presidente de la República explora, decide, incluso podría convocar elecciones anticipadas si ve que la situación no está clara. ¿Cree que este escenario es posible que se repita en el Congreso de los Diputados
a finales de diciembre, casi con un alineamiento parecido, es decir, una posible mayoría del PSOE, del bloque de izquierda español, que sería Podemos, y no del Partido Comunista Español, que es Izquierda Unida, porque no lo es propiamente, pero sí es evidente que en Izquierda Unida hay muchos militantes del Partido Comunista de España. Enrique, mientras contesta Alberto, toma un caramelo. Muchísimas gracias. Por si tienes que repreguntar. Sí. Yo lo veo sinceramente difícil. Insisto en que todo está abierto y que es un futurible. Depende de lo que... Porque estamos hablando de método. Yo quiero hablar de contenido. Es decir, lo que importa en cualquier pacto no es con las siglas con las que se hace, sino el contenido concreto que está englobado en ese pacto. Dicho de otra forma, si nosotros llegamos a diciembre y tenemos encima de la mesa una propuesta que es derogación de la reforma laboral y otra propuesta que es, por ejemplo, los suministros básicos, un mínimo garantizado de agua y energía para todos los españoles y las españolas, y a partir de ahí hablamos del programa, si el Partido Socialista y el resto de fuerzas políticas están de acuerdo, podríamos empezar a hablar. Ahora bien, tal y como están las circunstancias, el Partido Socialista, que ha dicho que no va a derogar por completo la reforma laboral porque se siente partícipe, efectivamente, de la del 2010 que hizo su gobierno, no hay nada que hablar, porque para nosotros la reforma laboral es algo que hay que derogar sí o sí y construir otro tipo de modelo salarial y de modelo productivo. Por lo tanto, dependerá del contenido. Yo hoy veo más cerca a Pedro Sánchez de Rajoy y de Albert Rivera que de la izquierda, y eso evidentemente es una diferencia notable con lo que hemos visto en Portugal, que parece que al menos el Partido Socialista tenía la intención. Todo está abierto. Si el Partido Socialista hace políticas de izquierdas para ayudar a la mayoría social y a las clases populares, podemos hablar, pero evidentemente son futuribles y personalmente, honestamente, no lo veo en este momento en el que las declaraciones de Pedro Sánchez invitan más a pensar la cercanía con ciudadanos, cuyo modelo laboral y modelo económico es perfectamente perjudicial y lesivo para la mayoría social trabajadora, que con la izquierda. Alberto Garzón, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Desayuno. Muchísimas gracias como siempre, de verdad. Hasta Gracias. pronto.